Voy a desactivar mi video, como siempre. Y vamos a volver a esto. Voy a tener que rehacer todas sus carpetas, porque se me acaban de perder y no están en la computadora. Es muy raro. Algo pasó. O lo habré cambiado de lugar y no me di cuenta. Vamos a... Y estoy enojada conmigo misma por eso, por haber perdido esa carpeta. Soy muy... O sea, soy muy puntillosa con esas cosas porque siempre quiero tener todo bien ordenado. Bueno, chicos, estábamos en esta última filmina de este Power, que decía que, bueno, yo les había hablado de la posición. Bueno, posición supina es boca para arriba. Después cuando acostado, pero boca para arriba. Dice, por lo menos que esté 10 minutos en esa posición. Después ustedes lo sientan al paciente. Estamos hablando de los pacientes cuando están mucho tiempo en cama, ¿sí? Y también los ancianos. Los ancianos cuando están acostados, después cuando se sientan de golpe se marean. Así que, por favor, tengan mucho cuidado para evitar caídas, y principalmente en las personas mayores. Hay un tema con sus huesos que son muy frágiles, ¿vieron las patologías óseas? Entonces, una caída puede significar hasta la muerte, ¿sí? Para ellos, porque una quebradura de cadera, una fractura de cadera o de cualquier hueso, y todo lo que conlleva para una persona de cierta edad, luego puede transformarse en una infección intrahospitalaria, por ejemplo, una neumonía multiresistente, y los termina llevando otra enfermedad. Las escaras, que ahora no se dicen más escaras, no sé si sabían, dicen úlceras por presión. Todo ese tipo de cosas son consecuencias de ese minuto que usted, en vez de quedarse al lado de la persona, darle una mano, ¿sí? Que es función de enfermería. No sean responsables de la muerte de una persona. Siempre eviten todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, en esos casos también es, bueno, estamos hablando de la hipotensión, ¿sí? Recuerden, de la hipotensión. No le estoy dando hipotensión porque hipertensión es una clase especial, ¿sí? En los casos de hipotensión también controlar el pulso y la presión o tensión arterial, ayudar a tomar una posición en forma lenta, sentado o parado, que ya lo acabo de decir, para evitar las lesiones por desmayos. Lo estaba diciendo todo y de memoria, y ahora lo estoy leyendo. Valorar la presión hasta la normalización, o sea, si la hipotensión es muy, muy baja, ir registrando, por ejemplo, cada 15 minutos hasta llegar a lo ideal, ¿sí? Después, otras causas de hipotensión puede ser el consumo de medicamentos, ¿sí? Como por ejemplo el clorhidrato de meperidina por quemaduras grandes y pérdida de plasma. Estos son por patología, ¿sí? Porque no les voy a explicar a las patologías porque se me va a ir el tiempo, ¿sí? Pero obviamente que cuando uno pierde líquido, ya sea sangre o sea cualquier otro tipo de líquido, como por ejemplo plasma, cuando uno se quema, pierde mucho líquido por las heridas, ¿sí? La tensión arterial disminuye, ¿sí? Porque la pérdida del volumen. Bueno, estos son los factores principales que yo quiero que ustedes vayan viendo en la tensión arterial, ¿sí? Ahora le voy a dar todo lo que sean procedimientos. Esto sigue, pero ese procedimiento no, de este Power no me interesa mucho. Voy a darle del otro que lo tengo más completito, que me gusta más. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra pantalla que me interesa más. Si alguien ingresó ahora nuevo que no estaba antes, colóqueme su presente, por favor, en el chat. Bueno, acá donde dice procedimientos de la valoración de signos vitales. Van a ver que muchos de estos procedimientos son repetitivos. ¿Están viendo el Power? ¿Estoy grabando? Sí, profe, estamos viendo. Sí, bueno, porque me pasó que no, en un momento no lo estaba haciendo. Creo que no estoy grabando, voy a grabar. A ver si estoy grabando, me parece que no. Ah, sí, estoy grabando. Está re loca la profe. Bueno, yo no sé si ya les mostré esta imagen, pero bueno, se la vuelvo a mostrar. Esto es lo que podría llegar a ser una bandeja que
van a utilizar ustedes, ¿sí? Para ir a medir los signos vitales. Ustedes no van a ir con una sola cosa, ¿sí? Ustedes no van a ir para solamente medir la tensión arterial. Bueno, puede ser si el paciente tiene una indicación particular, puede ser que le digan, por ejemplo, medirle solamente la temperatura cada tanto porque el paciente está febril, o medirle la tensión arterial porque está hipertenso, puede ser que vayan solo con eso. Pero siempre tienen que tener... Gigena me está escribiendo la pantalla. Me está escribiendo la pantalla. Les voy a bajar 3 puntos. Elizabeth. Bueno. Resulta que yo no lo puedo borrar, así que si no lo borra ella, yo no lo puedo borrar. Rubén, ¿me escucha ahí? Sí. Porque yo no veo si yo, o sea, toqué porque no lo podía ver, me queda todo en negro. No Y veo yo su pantalla. ¿Y alguien más Y no está viendo mi toqué pantalla? sin querer y bueno, ahí fue cuando lo escribí. ¿Alguien no está viendo la bandeja en este momento? Yo sí veo la bandeja. Ah, bueno, entonces es un problema del tuyo. Sí, se ve, profe. Ah, También bueno. la del ¿Salgo y vuelvo a entrar? ¿Cómo? ¿Salgo y vuelvo a entrar? Como quieras, ¿qué te parece mejor? A ver si por ahí... Si la podés ver. Bueno, vamos Sí. a seguir mientras. Bueno, ustedes van a ir con la bandeja así. Yo siempre voy a hacer hincapié en lo mismo. Van a higienizar. Primero se van a hacer un lavado de manos correcto. Después del lavado de manos correcto, se van a limpiar el área de trabajo de ustedes. Por ejemplo, esa mesada que tengan para trabajar, lo limpian con alcohol el 70%, el algodón se descarta o la gasa se descarta. Luego van a limpiar la bandeja por todos lados, abajo y arriba. Luego van a colocar cada elemento que van a utilizar desinfectado. Aún el mismo alcohol, el mismo recipiente del alcohol lo tienen que desinfectar para colocar en la bandeja. Y todo lo que se pueda desinfectar, obviamente que el manguito no lo pueden desinfectar, ¿sí? Pero todo lo demás lo que se puede desinfectar, la lapicera, el termómetro, el reloj. Una de mis alumnas, cuando me mandó el video, desinfectó la puntita nada más. No, tiene que desinfectar todo, porque esto va todo en contacto con la piel del paciente, ¿sí? Una de mis alumnos también, esto yo no lo sé hacer, así que, ¿vieron cuando dice que uno aprende del alumno y el alumno aprende del maestro? Bueno, en este caso, hay tutoriales para hacer estas, no sé si alguno de ustedes lo sabe hacer, con estos recipientes de papel, con una hoja se hace tipo barquito. Bueno, yo lo voy a aprender, todavía no lo aprendí. Pero nosotros llevamos a veces ya hay en el mismo lugar, hay un lugar para descartar, ¿sí? En la misma habitación. Pero si no, pueden aprender a hacer esto. Voy a buscar el tutorial si puedo y lo voy a pasar. Para descartar los algodones, las torundas de algodón que van utilizando para la desinfección. Bueno, vamos a seguir. Cuando ustedes llegan a la habitación del paciente, a donde van a apoyar la bandeja, también lo desinfectan. Bueno, vamos a empezar por el pulso. Que ya esto es como repaso. No puedo sacar lo que puso Gigena acá, así que me perdonan, ¿sí? La valoración. ¿Cómo lo Sí. saco? ¿Cómo No lo borro? no lo sé. La verdad que no lo sé. No es la primera vez que pasa y no lo sé hacer. Ah, bueno. Perdón, perdón. No, les digo, pero no es tan molesto, pero no lo puedo sacar, nada más. El momento de la valoración debemos tener las siguientes consideraciones y van a ver cómo muchas de estas cosas se van a ir repitiendo con todos los signos vitales, ¿sí? Antes de medir el pulso debemos asegurarnos que la persona está en reposo, ya sea sentada o acostada, ¿sí? Se debe adoptar una posición concreta, o sea, no puede estar moviéndose de lado a lado ni nada, ¿sí? Porque eso puede afectar el valor de... Esto es como un repaso, chicas, ¿eh? Puede afectar el valor de cualquier tipo de los signos vitales, de cualquiera de los signos vitales. Si tuvo alguna actividad, hay que dejar en reposo entre 10 y 15 minutos. Obviamente que esto lo estoy repitiendo. Si la persona viene a una guardia y ustedes están en guardia, no están en un piso, o no están en una guardia domiciliaria, o en un geriátrico, o lo que sea, ustedes siempre le van a decir, por favor, ¿puede esperar entre 10 o 15 minutos? Ustedes van a saber que muchas veces uno va desesperado a la guardia y viene la enfermera y le dice,
me espera 10 o 15 minutos y se va. Y uno se queda ahí diciendo, yo me estoy muriendo con la tensión arterial alta o depresión alta, como decimos vulgarmente, y esta se va y me deja acá esperando. Bueno, no sean tan malas personas, ¿va? Explíquenle al paciente por qué le están haciendo esperar, porque si no lo que hacen es alterarlo más. Díganle, señor, yo necesito que usted quede en reposo entre 10 y 15 minutos, ahora vengo, ¿sí? Mientras usted descansa, esos 15 minutos por favor no camine. Y con eso el paciente ya más o menos se tranquiliza y no piensa que simplemente los estamos ignorando y vamos a tomar mate como está en el imaginario social, piensa que la enfermera no quiere atender y por eso los deja plantados ahí. Y no es así, y no está mal que tomen mate, ¿eh? Mientras hayan cumplido con todas sus funciones, como cualquier otro trabajador, tenemos derechos también, ¿sí? Entonces, sean ese tipo de enfermera que les explica a sus pacientes por qué hacen las cosas, ¿sí? Después dice, verificar el consumo de medicamentos y la última toma del mismo. O sea, pregúntenle no solamente si han tomado la medicación, sino hace cuánto, porque no es lo mismo que haya tomado a la mañana y la medicación sea a la tarde, que la haya tomado hace una hora, media hora, ¿sí? Recuerden que el consumo de medicamento incluye cafeína, teína, mateína, todas esas cosas que ingresan por la boca. También incluye las medicaciones naturales, por ejemplo, si toma hierbas, esos yuyos, por ejemplo, cola de caballo, hay algunas, no sé todas, porque de ese tipo yo no tomé esa clase. Hay un seminario en la universidad que es electivo y no lo tomé yo, aunque era muy interesante, que es sobre las hierbas. Pero si el paciente consumió hierbas medicinales que le bajan la tensión arterial, también es válido, ¿sí? Después, verificar los datos basales, pueden variar según la persona y sus particularidades. Esos son los datos normales, ¿sí? Es como yo siempre les digo, ¿cuál es el normal de cada persona, ¿sí? Entonces, si la persona tiene un normal de 9,6, como es mi caso, por ejemplo, de tensión arterial 90-60, un 130-90 es alta, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso. Si es que se puede, si es que se puede. Bueno, esto es lo que recién les había explicado, así que como es repaso no se lo voy a volver a decir. Recuerden a dónde se miden los pulsos periféricos, ¿sí? Se controlan justamente con la palpación de las arterias. Recuerden que cuando vamos a colocar una vía se colocan en las venas no laten. Cuando vamos a palpar un pulso periférico, se palpan en las arterias que están sobre los huesos. ¿Me explico? ¿Por qué no ponemos vías periféricas en una arteria? Para empezar, porque imagínense, con el bombeo del corazón nosotras estaríamos completamente ensangrentadas en 2 segundos. No es que no se colocan, los colocan, pero los colocan los médicos, por lo general cuando se necesita una acción mucho más rápida, ¿sí? Cuando ya las venas colapsaron, por ejemplo. Entonces se colocan, pero las coloca el médico. Ustedes no deben colocar, creo que yo ya se los dije a eso. Si ustedes colocan las vías centrales, que se llaman vías centrales, están incurriendo en un delito, porque ustedes no están capacitadas, ni siquiera un licenciado los debe colocar. Así que imagínense. Bueno, seguimos. Recuerden esto, vuelvo a decir que es repaso, ¿sí? A ustedes ya se le va a venir el examen dentro de unos días, así que recuerden las zonas a donde vamos a medir, ¿sí? Los pulsos periféricos: humeral, carotidio, axilar, femoral, popliteo, pedio, tibial posterior, cubital, radial, ¿sí? Recuerden que el humeral también se puede llamar braquial. Acá está esta, la que yo le quería mostrar, que ya les mostré la semana pasada, que es donde se mide el pulso apical, y es en el ápice cardíaco, que es la puntita que descansa sobre el diafragma y que se encuentra, ¿sí? Media línea clavicular, quinto espacio intercostal. Miren, acá están las costillas, acá se ve bien. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto espacio entre las costillas, ¿sí? Quinto espacio intercostal, media línea clavicular.
Procedimiento para valorar el pulso periférico. Dije volar, ¿se dieron cuenta? No sirvo para leer. Bueno, acá dice algo que es algo que ustedes siempre tienen que realizar, menos, y esto también es algo que suelo preguntar, y creo que fue algo que pregunté en ese examen, en ese presentismo, que fue, tenemos que informar al paciente de le voy a medir la frecuencia respiratoria, dije, ahora estamos en pulso, ¿no? Y el único que no se informa es la frecuencia respiratoria, porque el paciente se da cuenta y cambia automáticamente su manera de respirar porque cree que debe respirar de una manera adecuada. En cambio, todos los demás se informan al paciente, ¿ok? Bueno, entonces, recuerden que esa es una pregunta capciosa. Tiene su razón. Todos los demás uno tiene que informar. Obviamente que el procedimiento acá no dice lavarse las manos, bla, 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 bla. Todo eso ustedes ya lo hicieron cuando trajeron la bandeja. Pero se vuelven a higienizar las manos cuando están al lado del paciente, ¿sí? Pero acá no dice que todo lo anterior. Pero bueno, una vez que llegaron, van a informar al paciente. Señor, señora, recuerden de no llamarlo abuelo, abuela, hijo. No, porque ustedes no saben la situación psicológica del paciente, si les gusta o no les gusta que les digan abuela, si les gusta o no les gusta que le digan papi, mami, porque no saben si han perdido un hijo, si nunca quisieron ser padres, no les hablen de esa manera, señor, señora, o si tienen más confianza y quieren llamarlo por el nombre, lo llaman por el nombre, ¿sí? Salvo que el paciente les pida. Luego se higienizan las manos, colocan los pulpejos y recuerden que tiene que ser los 2 dedos medios e índice o a lo sumo los 3 dedos medios de la mano y nunca, nunca palpar con el índice porque el pulgar porque el pulgar tiene pulso y estaríamos midiendo nuestro propio pulso, ¿sí? Hay que presionar ligeramente sin estrangular la arteria, ¿sí? Hasta que sintamos la sangre pulsando debajo de los dedos. Hay que usar el reloj segundero, con segundero, por eso hay que comprar un reloj con segundero, ¿sí? Que lo vamos a tener en la otra mano, ¿sí? Y vamos a contar los latidos durante 1 minuto. Recuerden, nunca contar por 15 minutos y multiplicarlo, porque ustedes tienen que medir el ritmo, la frecuencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Termino, vuelvo a higienizar mis manos y sin nunca olvidar registrar. ¿Sí? ¿Queda claro? Es sencillo, pero yo necesito que ustedes cumplan con esas pautas. No puedo, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que cometió errores con esto, que es súper sencillo, pero no se higienizan la mano, se olvidan de registrar, cuentan 15 segundos en vez de contar 1 minuto, ¿sí? O usan el dedo pulgar. Por favor, por favor. Bueno, para el pulso apical, que es el que está en el ápice cardíaco, obviamente, de nuevo, el mismo procedimiento de informar al paciente, de higienizarse las manos, pero colocamos la membrana del estetoscopio justamente en ese espacio. Quinto intercostal, media línea clavicular, ¿sí? Colocamos las olivas en los oídos, recuerden que las olivas eran estas puntitas, ¿sí? Y vamos a oír durante 1 minuto también los latidos. Esos latidos me encantan, me encanta escuchar, son tan fuertes, no sé, ahí me siento la primera vez que lo hice me sentí la gran enfermera, es maravilloso. Estoy sonriendo aunque ustedes no lo vean. Bueno, hay que usar el reloj con segundero, recuerden, siempre por 1 minuto. Acuérdense de higienizar también la campana del estetoscopio, ¿sí? Aparte de sus manos. Cuando terminamos de medirlo, también volvemos a higienizar la campana del estetoscopio, volvemos a higienizar nuestras manos y recién ahí vamos a apoyar el estetoscopio en la bandeja y no al revés. Y registrar. ¿Vieron que yo dije que apoyemos el estetoscopio sobre la bandeja? No quiero ver que ustedes, mis alumnos, ni saber ni enterarme, ni que llegue un informe de la clínica o del geriátrico o del lugar o el hospital a donde les toque hacer la práctica. No quiero que llegue un informe que diga que mis alumnas tenían colgada en el cuello el estetoscopio a modo médico.
El médico es un responsable que se coloca el estetoscopio en su ambo y después va y contamina a todos los demás pacientes, ¿sí? Ustedes no son médicos, ustedes van a hacer las cosas correctamente. Y si tienen compañeros o tienen otras personas que están trabajando ahí, que se cuelgan el estetoscopio en el cuello y contaminan con el uniforme el estetoscopio y van matando a gente, transmitiendo enfermedades, ustedes no lo van a hacer, ¿sí? El estetoscopio se desinfecta y se vuelve a colocar en la bandeja. ¿Mm? Bueno, recuerden que ustedes tienen que valorar, aparte del número de, o sea, aparte de la frecuencia, la FC, que es la frecuencia cardíaca, se escribe con mayúscula, F mayúscula, C mayúscula, con los dos puntitos. Aparte de eso, tienen que valorar el ritmo, la intensidad, la tensión, la amplitud y la similitud. Esto yo ya lo expliqué, esto es un repaso. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora vamos con el procedimiento de la tensión arterial, ¿sí? Y vayan anotando todas las diferencias que encuentran. Técnica, esta va a ser más larga, ¿sí? Esta es más larga. La próxima clase voy a llevar el tensiómetro para ver si puedo medir la tensión arterial de alguno. Bueno, la técnica, estas son las precauciones, todavía no es la técnica, ¿sí? Van a verificar que el ambiente donde se va a controlar la tensión arterial sea un ambiente cálido, silencioso y que el paciente usuario esté tranquilo y descansado, porque el ruido y el frío pueden elevar la tensión arterial, ¿sí? O la presión arterial, como dice ahí. A ver, recuerden que el paciente siempre es la prioridad, así que siempre explíquenle lo que están haciendo, ¿sí? Antes de valorar, debe estar tranquilo y reposo, ¿sí? Como dice, siempre va a dar elevado. Si él no está tranquilo, va a estar elevado, ¿sí? Si no está contraindicado, lo vamos a sentar al paciente con la espalda apoyada. Y no vamos a permitirle que cruce las piernas. O sea, no solamente vamos a ver que el paciente esté sentado, si es que se puede, ¿sí? Siempre eso. Sino que también vamos a ver que no cruce las piernas y que los dos pies tienen que estar juntos y bien apoyados en el piso, ¿sí? Porque evita el esfuerzo. Y miren que lo puse en colorado. La presión puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio si la persona está sentada al borde de la cama o la camilla sin apoyo correspondiente, porque están haciendo fuerza. Así que la posición no es un capricho que uno le diga, apoye la espalda contra la silla, ponga los pies juntos, ¿sí? Y apoye los dos pies. Es algo científico, científicamente comprobado, ¿sí? Ese es otro de los errores que cometen las personas que no tienen fundamentación científica a la hora de medir los signos vitales. Bueno, dice, si la persona comió, fumó o estuvo realizando algún esfuerzo, debe esperar, en este caso, 30 minutos, ¿sí? Porque no es lo mismo que venga caminando que haya realizado esfuerzo físico, o que haya fumado o que haya comido, ¿sí? Antes de realizar el control, verificar el consumo de medicamentos de la misma manera que con el pulso. ¿Sí? Colocar siempre el brazo a la altura del corazón. Otro error que uno muchas veces ve, que el brazo en cualquier posición, no, porque el brazo siempre tiene que estar a la altura del corazón. Si yo estoy acostado, el brazo tiene que estar al borde de mi cuerpo, no tiene que estar arriba, no tengo que levantar el brazo para que me lo midan. Y si yo estoy sentada, no puedo bajar el brazo y me lo mida con el brazo al costado caído sobre la cama o sobre la silla. Tenemos que colocarlo sobre una mesa o sobre algo no sé, algo en lo que yo pueda apoyar el brazo y que me quede al nivel del corazón, ¿sí? Ya que si el brazo está bajo el nivel del corazón, ¿sí? Puede aumentar hasta unos 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando está por arriba disminuye la presión sanguínea, o sea, es algo científicamente comprobable. Otras cosas que debemos tener en cuenta. La presión sanguínea no se puede medir ni en el brazo ni en la pierna si tenemos las siguientes características. Recuerden que ustedes también pueden medir en la pierna, porque ¿a dónde mido la tensión arterial si mi paciente no tiene brazos? O si los dos brazos están con una vía.
Si ustedes tienen el paciente con una guía, le están transfundiendo sangre, tiene un yeso, o tiene vendado, o cualquier tipo de impedimento en los brazos, las personas que han sido operadas de las mamas no pueden, del lado de la mama que fue operada, porque probablemente les hayan sacado los ganglios linfáticos, de ese lado no van a sentir la tensión arterial como corresponde, así que de ese lado no le van a poder medir. Eso también ténganlo en cuenta. Vieron que son factores que quizás esas son bases científicas. Ustedes no van a ir simplemente a colocarle el tensiómetro en un brazo al paciente y medírselo de cualquier manera sin saber cuál es la fundamentación científica y cuáles son las características que deben tener en cuenta al momento de medir. Eso hace la diferencia entre lo que ustedes van a hacer profesionalmente y lo que van a hacer empíricamente, ¿ok? Ustedes, si le tienen que medir en la pierna, también le colocan el manguito, por ejemplo, en los gemelos, ¿sí? Y le van a medir el pulso pedio. Ustedes van a medirle el pulso pedio, para eso yo les estoy enseñando los diferentes pulsos. Y ahí van a colocar la campana del estetoscopio, y ahí le van a medir también la tensión arterial. Y si quieren ensayarlo en su casa, lo pueden hacer, ¿sí? Dice, cuando el hombro, brazo, mano, cadera, rodilla o tobillo presentan lesiones, en ese miembro no se puede medir. Si hay presencia de yeso, vendaje, miembros superiores o inferiores, en ese miembro no se puede medir. Si el paciente fue sometido a intervención quirúrgica de mamas, axilas o cadera, no se puede medir en ese lado. Cuando el brazo posee una venoclisis, que son las vías a donde pasamos suero o medicación, o una transfusión sanguínea, es todo lo que acabo de decir. Tampoco. Cuando tienen colocada una fístula arteriovenosa es para diálisis, ¿sí? Eso no sé si ustedes vieron que las personas que tienen diálisis le queda la fístula porque de ahí la vuelven a conectar. O sea que es algo que ya le queda, ¿sí? Importante, todavía no empecé el procedimiento, ¿eh? El control de la tensión arterial, cuando vamos a utilizar la medición, cuando vamos a realizar el control de la tensión arterial, tenemos que ver si el esfinomanómetro y el estetoscopio funcionan. A ver, yo les explico una cosa. El relojito, que es el esfinomanómetro, a veces está descalibrado. Siempre fíjense, no importa si recién le midieron la tensión arterial al paciente que estaba al lado, si la aguja queda en 0. ¿Por qué? Porque eso es una chapita, esa chapita se mueve. O puede ser que el relojito no funcione correctamente. Entonces, si ustedes no se fijan eso y miden mal la tensión arterial, pueden matar gente. Ha ocurrido que la enfermera mide con la tensión arterial y eso estaba corrido, no estaba en 0, ¿sí? Estaba, por ejemplo, atrasado, como las balanzas, cuando uno se va a pesar. Estaba atrasado el reloj y le midió la tensión arterial y estaba normal. Sin embargo, eso que estaba atrasado eran 20 milímetros de mercurio, el paciente estaba con la tensión arterial alta. En vez de tener 140/90, tenía 160/110. Y el paciente tuvo una ACV y falleció. ¿Me entienden? Bueno, es así de fácil que se pueden equivocar y pueden causar una desgracia, ¿sí? Aún si no haya fallecido el paciente, ¿sí? Quedan con secuelas terribles. Algo que puede evitar, porque repito, el médico no vuelve a medirle la tensión arterial para medicar, se basa en lo que ustedes midieron. Esto se va a volver a cortar y los vamos a volver a conectar, chicas, ¿sí? Aunque sea hasta las 7 hoy, ¿sí? Bueno, utilizar un manguito acorde a la persona, o sea, yo creo que le llevé el otro día el manguito, tienen manguitos pediátricos, tienen manguitos para adultos, etc. Obviamente que la guardia que ustedes estén van a tener los diferentes tamaños para medir según la necesidad. Para valorar la tensión arterial en la arteria poplitea, o sea, del pie, el manguito que se utiliza es más ancho. Bueno, seguimos. Importante, para confirmar los valores obtenidos o aclarar dudas, esperar al menos 2 minutos antes de repetir el procedimiento. ¿A qué se refiere esto? Que si ustedes le midieron y no oyeron bien, o oyeron algo que ustedes dijeron, no puedo creer que esté tan alta o tan baja, y quieren repetir el procedimiento, tienen 2 opciones. O cambian de brazo, ¿sí? O esperan por lo menos 2 minutos para repetir el procedimiento, porque si no saturan la vena y les va a dar equivocado.
Finalizado, tampoco está mal que le digan a un compañero que les compruebe. Preferible que hagan eso y no que se equivoquen. Finalizado el procedimiento, dejar cómodo al paciente, o sea, terminan de medirle la tensión arterial, lo vuelven a tapar, le colocan las cosas a donde estaban, a mano el llamador, etc. Retirar y acondicionar el equipo, quiere decir que lo tienen que guardar en el lugar adecuado, tiene que estar desinfectado, etcétera, etcétera. Y nunca se olviden de registrar el valor obtenido detallando la hora, la fecha y la posición en que se realizó el control. Todo es importante. Y tienen que informar inmediatamente si hayan una valoración de tensión arterial que sea rara, ¿no? Anormal. Y ahora esta es, ¿cómo se llama? La posición correcta de medir una tensión arterial en una persona que puede movilizarse, ¿sí? Que no está en la cama. Fíjense que está apoyada, ¿sí? La espalda está apoyada en el respaldo, ninguna ropa la aprieta, o sea, no puede tener un saco y remangarse, porque eso apretaría el miembro, ¿sí? Tiene que estar muy relajado, no están las piernas cruzadas, los pies están apoyados, ¿sí? El brazo está extendido en la misma posición, al mismo nivel del corazón, ¿bien? El manguito está colocado a unos centímetros por encima del codo, no en el codo, no a mitad del brazo, 2 o 3 centímetros arriba del codo, ¿sí? Y tiene que estar inmóvil ahí. Bueno, recuerde higienizarse las manos, ahora sí empieza el procedimiento. Informar el procedimiento al paciente, colocarlo en la posición cómoda, etc. Ahora, y acá está lo que yo le decía antes. Esto es incorrecto. La campana abajo del manguito es incorrecto. La campana fuera del manguito es correcto. ¿Sí? Por favor, no copien los errores de los demás. Localizar la arteria braquial en este caso, ¿sí? La braquial, o la humeral, como se diga, como les guste decirle. Tienen que envolver el brazalete o el manguito alrededor del brazo, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a seguir, pero primero palpen a dónde está la arteria, y ahí para cuando ustedes ya insuflen, tengan el lugar para colocar la campana, ¿sí? Ya sepan a dónde visualmente colocar la campana. Luego, ubicar el extremo inferior del manguito, como dije ya, a unos 2 centímetros por encima del pliegue del codo, sin hacer demasiada presión, pero tampoco que quede flojo. O sea, tenemos que poder colocar un dedo adentro cuando lo colocamos, ¿sí? Fíjense, acá está el pliegue y más o menos a un dedo, o 2 dedos, o 2 centímetros está colocado el manguito. Ubicamos el esfigmomanómetro de manera que la aguja esté visible a nuestros ojos. Miren, hay algunos que traen para enganchar directamente en el manguito. Fíjense cómo este me parece que es un médico, está colocando fuera del manguito. Bueno, ahí cerramos la perilla, esa perilla que está en la pera, que el que no lo tiene y que nunca lo vio lo va a ver la semana que viene, ¿sí? Insuflamos lentamente de forma rítmica, o sea, no es que hacemos chuc, 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 chuc. Tratamos de hacerlo con de manera que no saturemos rápido la vena, ¿sí? Y vamos escuchando, ya tenemos, ¿sí? en el oído las olivas, ¿sí? Y vamos escuchando hasta que el pulso desaparece, vamos a escuchar ese pulso, ¿sí? Bueno, cuando dejamos de escuchar quiere decir que ya no corre la sangre, pero igualmente lo seguimos elevando por lo menos 20 o 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Así ya no sentimos ya el pulso de la arteria. Entonces después verificamos que el manguito sigue en posición como corresponde, ¿sí? Colocamos bien el estetoscopio en la posición a donde debemos escuchar, ¿sí? Esperen que voy a pasarlo. Esto ya lo vimos. Este no lo vimos, pero bueno, acá está la pera. Esto es lo que digo que tienen que insuflar. Acá está la válvula, la cerramos, ¿sí? Y vamos a insuflar. Bueno, esto es como repetir. Tenemos que ver que no esté torcida, o sea, que la manguerita no esté torcida ni esté apoyada en otro lado, porque cualquier
apoyo, cualquier sonido, lo van a escuchar y va a interferir con la medición, ¿sí? Bueno, y ahí sí colocamos el diafragma, o sea, la membrana sobre la arteria humeral, ¿sí? No tiene que quedar, el estetoscopio no tiene que quedar torcido bajo el manguito ni nada, ¿sí? Y vamos a mantener firmemente ahí en contacto con la piel. Vamos a liberar. Acá dice un montón de explicaciones, pero yo les voy a ir diciendo con mis palabras. Lo van a abrir levemente, abrir levemente la perita, la válvula, y va a empezar a alargar el aire. Y ahí van a escuchar los latidos. El primer latido que escuchan va a corresponder a la presión sistólica. O sea, el primer latido que ustedes escuchan es la sistólica, o lo que se suele llamar máxima o alta, ¿sí? Por ejemplo, 140, 130 o 120, en los casos entre lo que por lo general se escucha. Y lo voy a continuar aflojando, ¿sí? Mirando fijamente el reloj, hasta que desaparezca el ruido. El último ruido que escucho, porque van a soltar y van a escuchar. Tuc, 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 tuc. Cuando el último ruido de repente ya no lo escuchan, ese último ruido que miran en el reloj, ese va a ser el último, va a ser la presión diastólica o presión mínima. ¿Sí? Y ahí van a abrir completamente la válvula y ya se escapa todo el aire y ya está. El primer sonido que escucharon corresponde a ese famoso 140 o 120. Y el último ruido que escuchan es el famoso 90 o 80 o 70. ¿Sí? Y entonces van a colocar, cuando lo escriben, van a escribir, por ejemplo, 140/90 o 120/80. El primer sonido que van a escuchar es la máxima y el último sonido que van a escuchar es la mínima. Sé que es difícil con simplemente leerlo o escucharme entender lo que digo, pero en la próxima clase yo voy a llevar mi estetoscopio, voy a llevar mi tensiómetro y voy a tratar de enseñarles personalmente. Recuerden desinfectar el tensiómetro con algodón embebido en alcohol antes de apoyarlo en la bandeja y registrar. La temperatura. Tengo 1 minuto, así que prefiero dar las últimas dos rapidito, salir y así todos no queda cortado. Así que vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿sí? ¿Está bien, chicas? Bueno. Sí, profe. Ya les paso de nuevo el último y va a ser rapidito. Antes de las 7 estamos afuera.